Soy Jim Pinel, voy a hacer el video de la defensa de producción de bizcochos duros. Empecemos con el diagrama de flujo de la planta. Nuestro proceso asume que la masa ya está totalmente hecha. Se coloca en la cinta de transportación o como se muestra aquí la colocación de la mezcla. Sigue el proceso de laminado. El proceso de laminado consiste en básicamente tener esta mezcla, esta masa, en un espesor específico. Nos preguntamos, ¿la masa es muy extensa? ¿Qué se refiere con muy extensa? Dependiendo de la cantidad de mezcla, es posible que tengamos distintas tandas de bizcocho. Quizás podemos realizar varias tandas de 2 o 3 bizcochos. Si es muy extensa, se realiza un primer corte para poder dividir esa masa en varias partes. Si no, se sigue con el proceso de extendido doblado. Este es un requerimiento del sistema en que la masa ya laminada en que la masa ya laminada se dobla sobre sí misma como si fuera una correa o cinturón. Después se hace un segundo corte donde se tienen distintos pedazos de bizcocho. Esos pedazos de bizcocho luego son cocinados, son enfriados y después se da al empaquetamiento. Dibujos del proceso. Aquí vamos a tratar de explicar un poquito más detalle el proceso para que entiendan el anterior diagrama de flujo. En la parte izquierda de este diagrama tenemos la masa que está representado por esto y pasa por el laminador para tener un espesor específico. El proceso de laminación no es un proceso rápido, necesita tiempo. También es un proceso semiautomático. ¿Por qué? Porque necesitamos que el operador coloque un espesor anterior o más grande al deseado al final. Por ejemplo, si se queden 5 milímetros de espesor, es necesario empezar la laminación con 15 centímetros, después 10, después 7, hasta que llegue a 5 milímetros. Para hacer esto, el proceso de laminación, aquí en el medio del dibujo, hay unos rodillos. Entonces el usuario comienza con unos 15 milímetros, la masa pasa de un lado para otro, después el usuario baja a 10 milímetros, la masa pasa de un lado para otro, y después a 5 milímetros, y la masa sigue diciendo de un lado para el otro. Esto no son rodillos, esto es por seguridad. Bueno, seguidamente, la masa ya con la espesor deseado pasa a esta máquina de primer corte, que tiene un sensor. Automáticamente el sensor va a detectar la masa, y si esta masa es demasiado extensa, realiza un corte. Esto se programa por lo medio de un temporizador. Aquí está el efecto de realizar el corte. Se tiene dos eh, láminas de masa, por así decirlo. Se tomó esto en consideración porque como no se especifica si se queda hacer siempre una misma cantidad todo el tiempo. Pero bueno, seguidamente tenemos la cita transportada 3 y 4 en el proceso doblado. Necesitamos que entre la cita 3 y 4 haya un gap para que entre ellas esté un cilindro simple efecto con al final un rodillo. ¿Por qué se coloca esto sobre la cinta número 4 para realizar el proceso doblado? Supone que la masa ya extendida cae por medio de la cinta 3, como estoy señalando, y claro, por medio de gravedad, y mientras va cayendo, entonces el rodillo empuja lentamente esta masa para que se doble sobre sí misma. Una vez que se doble sobre sí misma, se activa, se llega hasta cierta altura. Esta cierta altura es detectada por este sensor, que lo tenemos aquí representado, entonces permitirá que avance la cinta transportada número 4. Hay que hacer un detalle aquí, pues como se consideró que es posible tener otra lámina de masa aquí, esta lámina número 4 actúa por ciclo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se active, se mueve un poquito, pero de manera rápida, para que esta lámina tenga suficiente espacio para también doblarse la siguiente. Y así se va moviendo hasta que se acabe todo el proceso. Seguidamente pasamos a la segunda parte del corte, donde realizamos lo dividimos en bizcocho. ¿A qué me refiero con dividir bizcocho? Por ejemplo, después de pasar el corte tenemos esta vista desde arriba. Tenemos ya entonces nuestra masa que está bien doblada sobre sí misma, la tenemos dividida entre 3 partes para un ejemplo. Seguidamente en esa misma cita transportadora pasamos para el horno eléctrico, donde se eligió esta configuración para que se siguiera la cita transportadora y el horno eléctrico esté a la temperatura deseada y que el bizcocho este, se mueva por la cita transportadora dentro del horno eléctrico un determinado tiempo para que se cocine.
La idea es que la cinta se mueve a una velocidad específica para que le dé suficiente tiempo al horno eléctrico para cocinar el bizcocho. Seguidamente pasamos al proceso de transportado de enfriamiento. Aunque sí se transporta de enfriamiento en nuestro proceso, realmente la idea no es congelar el bizcocho, la idea es que esté a temperatura ambiente. Hay muchas formas de realizar esto, desde rejillas con huecos, que por medio de ahí pasan aire, a ventiladores, e incluso hay sistemas de enfriamiento que llega a temperatura bajo cero. En lo investigado se vio que se utilizan en la mayoría de los casos ventiladores para que por medio de transferencia de calor por convección enfríe los bizcochos o los alimentos en cualquier caso. Este fue el tomado por mí. Seguimos entonces la última parte de la empaquetadora. La empaquetadora es esta que estoy haciendo un círculo por aquí. Esta es la selladora. La idea de la empaquetadora es que cuando pase por aquí el bizcocho esté totalmente cubierto por plástico y la selladora por medio de calor, como estoy señalando aquí, cada vez que gire, cierre un lado y cierre el otro. Y así va sellando esta parte y esta parte para que el proceso termine. ¿Cuál es el problema de la empaquetadora? Necesitamos atender, solo se puede atender uno por uno. No se consiguieron formas de empaquetar varios bizcochos al mismo tiempo. Entonces necesitamos ordenarlo. Para eso se tiene esta cinta transportadora de esta configuración. Como pueden ver, mientras la cinta avanza, se tienen estas columnas, estas dos columnas primero en forma de V, con una pequeña gap entre ellas, que no se mueve, se queda fija mientras que la cinta se mueve. ¿Cuál es la idea? Lo tenemos los cinco, en este caso, cinco bizcochos, todos se dirigen hacia la cinta porque se está moviendo la cinta, siguen hacia las columnas en B, y ahí solo puede salir un bizcocho. De esta forma se van ordenando, saliendo uno por uno, y después se consiguen con esta otra columna también fija, que lleva a la empaquetadora. Entonces ya tenemos la empaquetadora con los bizcochos ordenados uno por uno. Tabla de entrada, tenemos esta cantidad de pulsadores, el habilitador que me habilita todo el sistema, sin él no se puede hacer nada, el stop de emergencia que me tiene todo el sistema, el start del laminador, el stop del laminador, el ciclo corto del laminador y el ciclo largo del laminador, el start de transferencia del transporte de enfriamiento y el stop del transporte de enfriamiento, el start de la empaquetada y el stop de la empaquetadora. Quiero hacer un margen de estas últimas cuatro entradas, que son herramientas que generalmente se le dan a los operadores. En la investigación se consiguió que en los modelos de transporte de enfriamiento esto se les suele dar como una opción, pues. Por eso se toman en cuenta a pesar de que no forman, a pesar de que no forman parte del proceso automático, es una opción que se le da al operador para que sea el proceso un poco más real. Después tenemos los sensores ópticos, se utilizan sensores ópticos porque no trabajan con metal, entonces los sensores inductivos y capacitivos están descartados. Y bueno, también descartamos los capacitivos porque no tenemos ninguna información con respecto a la capacitancia de estos alimentos y bueno, los sensores ópticos no deberían fallar. Tenemos el primer corte, extendido, empaquetado y el segundo corte. Y tenemos una RTD que es el sensor de temperatura. El S7200 tiene una configuración especial para RTD, por eso se utilizó este. En total tenemos 15 entradas. La salida, tenemos la cinta de los motores de la cinta y quiero hacer un pequeño margen por esta salida de motor de dirección, del laminador inverso y del laminador directo. Y los control de velocidad V1, V2 y las subluces. ¿Qué pasa? La laminadora es un proceso muy importante, es una parte muy importante de nuestro proceso. Con esto controlamos la dirección que les decía de izquierda a derecha. Pero pasa, si tú al principio la laminación, por ejemplo, queremos empezar con 15 milímetros, en nuestro ejemplo, y queremos llegar a 5. Si tú aplicas la misma fuerza que usaste para 15, por ejemplo, bajaste a 7 milímetros para llegar para llegar a casi a 5 milímetros de espesor, es muy posible que dañes la masa, que la rompa. Para evitar esta situación, y como se ve en las laminadoras reales, una parte del proceso se hace a una velocidad distinta, una velocidad de 2. Por eso controlamos el motor del laminador para que tenga una primera velocidad rápida y para no tenga una espesor de 15, 10 milímetros. Y cuando quieras llegar a tu espesor de 3, 4 y empieces por 5, 4,
milímetros, entonces pues, lo cambiamos a una velocidad más lenta, que puede que no me dañe la masa. Bueno, finalmente tenemos dos luces de ciclo largo y ciclo corto para mostrar al usuario en qué ciclo estás trabajando, porque esto trabaja en un tiempo. De nuevo, la laminación no es un proceso inmediato, lleva tiempo. Entonces, estas son ventajas que se le da al usuario para tratar de semi-automatizar esa parte del proceso. Porque generalmente, de nuevo, explico, el laminado es manual, lo hace un operador porque tiene criterio de que sabe cuándo cambiar la laminación, y eso tratamos simplemente de ayudar en ese proceso, porque al final el operador va a tener que cambiar la lámina, la espesor de la lámina que quiere hasta el definitivo, pues. Pero se le da las ventajas de tener un tiempo para que él sepa cuándo hacer eso. Finalmente tenemos entonces la luz de la temperatura, que se refiere a la del horno eléctrico. Cuando el horno eléctrico está activo, se simplemente enciende una luz para indicarle a los usuarios de afuera el horno está activo, pues. Tenemos los cilindros simple efecto. El cilindro doblado sí es un cilindro simple efecto que simplemente tiene un rodillo. Sin embargo, el cilindro, el primer corte y el segundo corte se tomaron de esa forma, primero por problemas de simulación, no se consiguió una máquina para representar eso. Y bueno, para realizar los cortes, si bien se buscó unas máquinas especiales para cortar, para simularlo y para activar esta máquina, se pensó de manera neumática y por medio de cilindros. Tenemos el sistema de enfriamiento por ventiladores y la empaquetadora. Total de salidas 19. Aquí tenemos las conexiones de PLC, los pulsadores, los sensores. La segunda parte, los pulsadores, el sensor de la empaquetadora, más pulsadores, sensores. Y bueno, como tenemos una entrada analógica que es la temperatura, tuvimos que usar un módulo de expansión de entrada analógica M231. Y si conecta simplemente esta entrada y es una PT100. Consideramos una PT100 porque no sabemos primero en qué rango de temperatura vamos a trabajar. Sin embargo, cualquier catálogo de PT100 te dice que trabaja de hasta 500 grados centígrados. Yo supongo que es suficiente, pues. De todos modos, como sabemos, distintos valores de PT100 o distintas formas, se puede buscar cualquiera, pero trabajaría de la misma forma. Conexiones de salida, motores, electroválvulas, motores para los cilindros, electroválvulas. Ya. Aquí están más motores de cinta, la actividad del horno es por medio de un relé, la luz de temperatura, otro relé para el sistema de enfriamiento, otro relé para la empaquetadora. La luz de ciclo largo y el solenoide para el segundo corte. Cabe destacar también que necesitamos un módulo de expansión de salidas digitales M222, ya que sobrepasamos la salida del PLC, que son 16, necesitamos 19, como ya hemos visto, agregamos este módulo de expansión. Si se requieren más salidas, bueno, se tendría que utilizar un módulo de 8 salidas o incluso, bueno, de entrada y salida digitales. Pero por el momento se consideró este. Vamos por el gráfico funcional. Nuestro gráfico comienza con cuando se presiona el botón para habilitar el sistema. Aquí entramos entre dos grandes divergencias. La 1 y 2 simplemente se refieren a qué botón presionaste, si el del ciclo largo o el ciclo corto. ¿Por qué no unir las dos divergencias en una sola? Porque estas transiciones T3, T4 se refieren a tiempos distintos. Igualito a T7, T5, T6 y T8. Todas se refieren a tiempos distintos. ¿Por qué? Porque el ciclo largo, y el ciclo lo que se diferencian ambos es que estas transiciones T5, T7, T6, T8 y T11, T13, T12 y T14 se refieren a tiempos distintos. Por lo tanto, son frecuencias distintas, son transiciones distintas. En lo que queda, por ejemplo, aquí tenemos activo B1 en la etapa 1, activo luz del ciclo largo. Esto se realiza en paralelo con la activación del motor del medidor en un sentido. Aquí T3 simplemente una pregunta de que ya pasó suficiente tiempo para que tú actives el motor en sentido inverso. O sea, es el movimiento de izquierda a derecha de la lámina, del proceso de laminación. Esto es muy idéntico a este, y aquí simplemente es la segunda parte de este proceso de laminación cuando tienes la velocidad más lenta. Por lo tanto, es muy idéntico. Bueno, seguidamente, cuando pasamos a esa parte, se activa de nuevo el B1, activa el sentido del motor, activa el sentido directo del motor del laminador, perdón, y activamos la cinta de doble esto es para que cuando termine todo el sistema,
simplemente lleve la masa a la siguiente cinta, la cinta número 2. Aquí simplemente preguntamos por el sensor. Si se llegó al sensor, bueno, activa el motor de la cinta 2 y si se sigue activando el sensor, se le dice el primer corte. Si se sigue realizando o si se sigue activando este sensor, se sigue realizando este corte. Se tapa este ciclo hasta que se active. Aquí se pregunta si se dejó, si el sensor del primer corte está apagado, activamos el motor del motor de la cinta 3 y activa el cilindro sin defecto, este es el cilindro doblado. Y bueno, aquí tenemos entonces cuando tenemos la T19, que seguimos aquí, es cuando ya tenemos el sensor de nivel, por así decirlo, el sensor de la altura del bizcocho. Cuando se activa ese sensor, movemos el motor de la cinta 4 para que la masa siga y se desplace, activamos el motor de la cinta 3 y enciende el horno eléctrico. Aquí hay que corregir algo porque el horno eléctrico hay una especie de condición de que tiene que activarse, o sea, se va a activar obviamente al principio, pero se va a activar hasta que la temperatura sea menor que la deseada. Cuando la temperatura sea igual a la deseada, se apaga el horno eléctrico. Por eso aquí tendría que colocarse una condición. Aquí, bueno, si el T20 se refiere a que si se detectó el sensor para el segundo corte, si se detecta, se activa el segundo corte, se activa el motor de la cinta 5 y de igual forma se tiene que verificar que el horno eléctrico está encendido, sí o no. De nuevo con la condición. T21 se refiere a si ha pasado el tiempo de cocción. Entramos entonces activa el motor de la cinta 6 y activa el sistema de refrigeración. Aquí simplemente se refiere a si ya estamos en la empaquetadora, en la cinta de la empaquetadora, o sea, si se detectó el sensor. Si se detectó el sensor, entonces activa el motor de la 107 y activa la empaquetadora. Y simplemente cuando se apaga este sensor, significa que acabó el sistema, volvemos al principio. Aquí está de todos modos la lista de transiciones completa, un poco más detallada. La lista de equipos requeridos, una laminadora, dos cortadores de masa, un cilindro simple efecto, un horno eléctrico, cinta transportadora de enfriamiento, una empaquetadora, sensores ópticos, cinta transportadora, variadores de frecuencia, motores eléctricos para las cintas, los pulsadores, la RTD y las luces indicadoras. Antes de entrar a las conclusiones, quisiera presentarles primero la simulación en BCSIM. Voy a salir de aquí. Ya tengo aquí todo esto montado. Este es el simulador C200. Ya estamos ya intercambiamos entrada y salida. Vamos a desactivarlo. Vamos a ponerlo primero en stop. Vamos a ver BCSIM. Abrimos el archivo. Planta de bizcocho. Y rápidamente voy a explicarlo aquí. Aquí tenemos nuestros botones, el habilitador del stop, el start del laminador, stop laminador, ciclo corto y ciclo largo. Estas luces me indican cuando se activó, qué ciclo se activó, el ciclo largo, el ciclo corto. Esto me indica en qué velocidad está el variador de velocidad del laminador. Esta cinta transportada representa el laminador. Este sensor representa el sensor del primer corte. Este es el cilindro del primer corte. De nuevo, se cogió un cilindro para representarlo. Puede ser una máquina, pero PCSIM no tiene esa posibilidad. Esta es la lámina número 2. Esta es la cinta número 2. Esta es la cinta número 3. Esta es la cinta número 4. Este es el sensor de nivel. Este es el cilindro que se supone que tiene el rodillo que me permite mover la masa. Aquí está el sensor de segundo corte, aquí está la máquina que me hace el segundo corte. En esta misma cinta está la luz y el horno eléctrico. En esta cinta se representa. En esta cinta se representa el sistema de refrigeramiento. Cuando se enciende esta luz, significa que está refrigerando. Y finalmente caemos y vamos a la empaquetadora que se activa con este sensor. Esto es muy limitado por PC5, porque no puedo extender esto y tuvieron que realizar varios ajustes del programa inicial para que se ajuste esta dinámica del PC5 y para que sea un poquito más rápida. Pero bueno, se realizará entonces la simulación. Entro en modo simulación, te doy a Run, verificamos que no está ahí. Entonces vamos a salir, modo edición, vamos a intermedio de entrada y salida, vamos al modo simulación, vamos al modo Run. Está en modo Run, lo confirmo. Vamos entonces a
Eh, ok, vamos a habilitarlo. Y aquí está, presione el ciclo largo, se encendió la luz. Si el ciclo corto no pasa nada porque ya se el ciclo largo. Si quiero reiniciarme, quiero cambiar de opinión, no, quiero usar el ciclo corto. Yo pongo stop y lo del ciclo corto. De igual forma, si le doy ciclo largo, no cambia. Entonces, vamos a ver ciclo largo. Vamos a estar. Esta caja o que salió de aquí representa, por así decirlo, de alguna forma, mi masa que está entrando al proceso de laminación. Ya va un momento. Me disculpo, no sé qué pasó ahí. Creo que no tenía la versión correcta para este PCSIM. Vamos a comenzar de nuevo. Ya expliqué todos los parámetros del PCSIM. Está en modo ROM, correcto. Le presionamos el habilitador. Ciclo largo. Pensamos. Ajá, como pueden ver, esta es la masa, la supuesta masa. Está yendo de un lado a otro. Este es el proceso de laminador. La cinta va de un lado al otro lado. De nuevo, el proceso de laminación es un proceso que lleva tiempo, pero pues decimos es muy limitado en este sentido, no puedo representar otra forma. Ahora estamos en la segunda fase, en la velocidad V2. Este proceso es más lento, de nuevo no se puede simular más lento el PCSIM, así que seguirá la misma velocidad. Finalmente se termina el proceso de laminado, estamos con la velocidad 1 hasta que termine el sistema. Pasamos por aquí en la sensor de primer corte. Si se deja activar el sensor de primer corte, como lo estoy haciendo ahorita, se realiza el primer corte, como pueden ver, y seguimos la siguiente parte, donde la masa cae y el sensor se está activado. Se supone que el sensor se mueve, perdón, se supone que, voy a apagar esto, se supone que esto va empujando la masa que está cayendo desde aquí. Llega a un sensor de nivel que se activa por un toque o por un pulso, y aquí está, se realiza el segundo corte de la masa. Mientras está haciendo todo esto, el horno se está calentando y ya la mezcla está en el horno cocinándose. De nuevo, por limitaciones PCSIM, es difícil cuadrar estos tiempos. Al terminar de llegar aquí, debería activar el sistema de enfriamiento. Sin embargo, bueno, este es para representar que se sigue cocinando y no se activa el sistema de enfriamiento hasta que no se termine el sistema de horneado. Esperamos un ratico más. Ahorita se supone que está en el proceso de horneado. Esperamos un momento más. Se activa el sistema de enfriamiento muy lentamente de igual forma para que se dirija esta caída. Esta caída de nuevo no lo simula PCSIM, asumimos que la caída cae y bueno, pasó el error. Eh, Se cerró PCSIM. Voy a tratar de mostrarle nada más la última parte que termine la simulación. Y bueno, la última parte consistía en la activación de este sensor, que cuando se activa este sensor, se activa la, la empaquetadora. Y bueno, la cita sigue avanzando hasta que termine el sistema. Vamos a hacer una pequeña prueba, simplemente para mostrarle el ciclo corto. Ya este es mucho más rápido, va por la mitad ya. Se activa, no sé cómo controlar esto, sigue apareciendo. Supongamos que hemos activado el sensor, se activa este. Si no se activa el sensor, si se tiene apagado, esto nos baja como está ahí, pues. La masa cae
el sensor empuja la masa para que se doble, se activa este con un toque, se activa este, lo corta y está cocinando aquí. De nuevo, como pueden ver aquí, antes que pase la parte de enfriamiento, esto no sigue avanzando indefinidamente. La idea es que avance un poco, le dé suficiente tiempo a la masa para que caiga y se tengan, por ejemplo, dos aquí y pasen después al área de enfriamiento. Cuando las dos quedan aquí, esto se activa de nuevo y corre de nuevo todo. Eh, Seguimos esperando aquí termine el sistema de enfriamiento. Se activó el sistema de enfriamiento. El alimento cae y bueno, se activa el sensor, se debe activar el sensor de la empaquetada para que se active la empaquetada que está representada por esta luz. Y bueno, terminamos todo el sistema dándole stop y se acaba todo. Esta es mi simulación del proceso de la planta productora de bizcocho. Cerramos aquí y seguimos con las conclusiones. Conclusiones. El estudio del proceso es fundamental. Obviamente, de nuevo, hay muchas cosas que, vamos a verlo así. De nuevo, hay muchas cosas que necesitamos saber el proceso. Muchas veces pensamos que no, el proceso se hace de esta forma y la realidad nos enseña otra. Es necesario estudiar mucho el proceso, saber de qué manera se logra todo o cómo lo logran otros procesos parecidos. Eso me lleva a la segunda forma. Es necesario identificar de manera adecuada qué procesos son posibles automatizar. Originalmente el proceso incluía el tesado de los materiales, la mezcla y la tamización de la harina. Estos procesos los considero muy difíciles de automatizar, básicamente muchas entradas, mucha dificultad. Por ejemplo, para pesar necesitamos pesar cada ingrediente necesitamos, entonces cuántas entradas analógicas para los pesos. No es práctico tener tanta entrada analógica para unos pesos para saber cuánta la mezcla lo hace. De todos modos, unos pedados tendría que colocarlos ahí y después cómo trasladar todos esos ingredientes a una mezcladora. Igualito la mezcladora, otro problema, ¿por qué? Porque generalmente esa masa no es fácil de sacar de ahí, la mezcladora generalmente siempre se necesita un pedal para que termine de sacar toda la mezcla, que lo controle automático y ya hay muchas mezcladoras que simplemente son fáciles de manejar, no es necesario automatizarla completamente. Y bueno, la tamizadora de la misma forma. Hay tamizadoras automáticas, pero cómo incorporamos la harina para que cuando salga la tamizadora se agregue a la mezcladora universal. Es complicado y no es práctico. Pero otra forma de ver esto es, por ejemplo, semi-automatizaron unos procesos, por ejemplo, de laminación, que es un proceso que necesita ayuda del operando, pero bueno, se puede automatizar ciertas partes, sobre todo las que incluye más fuerza para que el operador no ejerza tanta esfuerzo en eso. Y bueno, pues hay partes completamente automatizables, como por ejemplo el horno, el proceso doblado de los cortes, que reemplazamos totalmente la mano de obra. Eso sí se pueden automatizar. Por eso es muy necesario identificar qué proceso automatizar, porque a veces no es posible automatizar todo, a veces es posible automatizar ciertas partes, y a veces es posible automatizar todo. Pero de nuevo, es importante saber muy bien mi proceso. Y bueno, es necesario estudiar las máquinas y técnicas para realizar el proceso. Por ejemplo, el estudiar la máquina de empaquetamiento, el estudiar la máquina de enfriamiento, cómo hacen su trabajo. Porque uno puede pensar, enfriamiento hay mucha variedad. Hay máquinas de enfriamiento que llevan temperaturas bajo cero. ¿Yo para qué voy a utilizar esa máquina? Necesito una máquina un poco más sencilla. Y técnicas para realizar el proceso. Por ejemplo, la forma de ordenamiento. Me parece una técnica interesante porque se puede incluso, porque hay muchas formas de ordenar los bizcochos ya cocinados, puede ser por medio de ventosa, puede ser por medio de una máquina, puede ser por medio de nivel, un cilindro que los empuje.
Sin embargo, la que conocí es un ejemplo que vi de otro y me pareció factible, pues. Otra conclusión de este proyecto es que mientras más conocimiento de los procesos, más complejidad el algoritmo. Esto es que si más, mientras mi proceso sea mucho más específico, tenga más requerimientos, más complejo es mi programa al final. Muchas veces me di cuenta que mientras más traté de investigar, más difícil que era lo que quería lograr. Es muy importante saberlo, al conocer tu proceso, es muy importante establecer los límites. Es necesario establecer los límites de qué puedes llevar tu algoritmo y qué no, y qué herramientas puedes usar y qué no, qué máquinas te ayudan a hacer tu algoritmo y qué máquinas no. Por eso, esta parte de complejidad del algoritmo me lleva al siguiente punto. El software del PLC7 Simo y MicroBit cumple con los requerimientos. Si bien el software, el software este 7 MicroWin tiene, a mi criterio, muy buenas herramientas, son muy difíciles de aplicar y de simular. Eso es más que todo por el siguiente punto. Pues el Simo S700, poca variedad en simulación. Generalmente uno cuando hace un algoritmo, usa un código, como ya lo dije aquí, mientras el proceso más largo, más complejo el algoritmo, más largo el algoritmo, necesito más tiempo para probar ciertas partes. Si bien el software PL7, el software de T7 MicroWin tiene muchas herramientas, el simulador y el PC Simo y el simulador S200 son muy tediosos para trabajar. Eh, es muy difícil probar estas herramientas, quiero probar esta parte específica del código, es muy difícil porque como son procesos secuenciales, es muy difícil separarlos. Entonces, es una conclusión que tengo del proyecto. De todos modos, esta conclusión está mucho más detallada en el informe. Muchas gracias por su atención. Me despido.